Entre viajes, cambios, errores y comienzos nuevos, aprendí que callarnos lo que sentimos solo nos hace más ruido. Bienvenido a Duras de Callar, donde los procesos se hablan sin vergüenza, los story times tienen lecciones y equivocarse es natural. Bienvenidos a todos, estoy demasiado emocionada por este nuevo proyecto que tengo para ustedes. Hay muchas experiencias que quiero compartir y para eso he abierto este espacio en el que ustedes son totalmente libres de comentar, de decirme si les ha pasado o no les ha pasado algo parecido a todo lo que yo les voy a contar. Y estoy también muy emocionada de poder compartirles todas estas experiencias con herramientas que son útiles para el diario vivir y cosas que me hubiese gustado que me cuenten o que me expliquen cuando me estaba sucediendo. Hoy vamos a hablar de mi mejor cita y para eso les tengo una pregunta que pueden contestar en los comentarios si ustedes quieren o pueden comentar acá en Spotify en donde estén escuchando este episodio. ¿Alguna vez han tenido una primera cita sin estar listos? Me refiero a una primera cita en la que ni siquiera sabías que ibas a tener una primera cita con alguien o que probablemente no la tenías planificada, pero era con alguien que sí querías que pase, sí querías tener una cita con esa persona, pero no estabas lista o listo cuando sucedió. Para ponerles en contexto, me fui a vivir a Canadá 1 año y medio y justo a los 10 meses más o menos fue invierno, estaba muy saturada de trabajo, me sentía súper estresada y una de mis mejores amigas allá de Argentina me aconsejaba un montón, siempre he sido una persona demasiado importante en todo mi proceso. Y justo había un chico que en verdad, no saben, me gustaba un montón, me llamaba mucho la atención. Yo en Canadá estaba utilizando una aplicación que se llama Hinge para conocer gente porque genuinamente en el trabajo no te vas a quedar. O sea, o te metes a clases de salsa o te metes a algún hobby o algo extra, pero no solamente vas a conocer gente en el trabajo. Entonces, esta persona me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho físicamente, que era como uno de los primeros requisitos como cuando estás en este tipo de citas que son más online. Y ese invierno yo estaba muy saturada de muchas cosas. Había salido de mi casa muy cansada después de un día de trabajo. Estaba lloviendo, era un día súper frío, estaba casi nevando y yo estaba en pijama. Así que solo dije, me voy a ir a hacer las uñas. Me quedaba como a 10 minutos caminando de la casa, entonces agarré un gloss, mis llaves de la casa y mi teléfono y nada más, y salí para hacerme las uñas. Al lado de el lugar donde me estaba haciendo las uñas era justo como una plaza, al frente estaba McDonald's, había A&W, o sea, de todo un poco. Y cuando terminé de hacerme las uñas, fui a verle a esta amiga de Argentina que justo había estado como hablando mucho con ella. Y le dije que no me estaba sintiendo muy bien, empezamos como a hablar de la vida. Ella me dijo que una de las cosas más importantes que necesitaba hacer en ese momento para estar más tranquila era conectarme con el placer. Y conectarse con el placer significa estar mucho más clara en qué es lo que disfrutas hacer, entender que hay muchas cosas que sí o sí tienes que hacer para sobrevivir, como trabajar, pero que en tu tiempo libre puedes conectarte 100% con el placer. Salir, conocer nueva gente, pintar, algo que no te ponga en ese estado de supervivencia. Y ella me preguntó a mí qué sería eso que yo quisiera hacer ahora, como sin pensarlo y conectarme con el placer. Y yo le mencioné que había estado checándole a este chico por Hinge y que me gustaba un montón y que quería verle. Y una semana antes él me había dicho para vernos, pero a la final nunca nos vimos. Y ella me dijo, ok, escríbele. Y yo dije, entonces, ¿qué le voy a decir? O sea, ojo que para mí en ese momento la regla era yo no escribo si no me escriben. Que ahora en este momento digo, probablemente depende de la situación, pero en esa situación necesitaba este empujón para yo dar ese paso. Entonces ella me dijo, ponte como en perspectiva. El man está acostado en su casa, en su sofá, viendo la tele después de haber hecho ejercicio, todo cansado. Y de repente le suena el teléfono y mira el mensaje y sonríe. ¿Qué dice ese mensaje? Entonces, claro, ella me lo puso así súper visual y yo dije, ok, ¿qué podría ponerle? Y le escribí en francés porque era un chico que hablaba francés. ¿Cuándo te veo? Y él me dijo, literalmente me contestó al rato y yo ya me empecé a poner nerviosa. Y me dijo, ¿ahorita?
como ahora, esta noche me puso, y ya era de noche, eran como las 7. Ojo que como en invierno el sol se oculta como a las 4 de la tarde, ya estaba de noche. Y yo le dije, Mica, no puedo ir, ¿por qué? Estaba sin bañarme, o sea, recuerden que me fui solo a hacer las uñas. Estaba sin bañarme, estaba con unos zapatos tipo, como unas Crocs, un pantalón, o sea, como de ejercicio, y traía una hoodie. No tenía lavado el pelo, ni siquiera me había puesto desodorante ese día, o sea, ni siquiera me había maquillado, no me había ni siquiera virado la pestaña, nada. Y yo le dije, Mica, no puedo ir a ver así, o sea que no hay manera. Y ella me dijo, eso es justamente lo que necesitas, o sea, soltarte un poco de esa presión que sientes como de tener que hacer todo bien, de tener que estar perfecta, de tener que simular que todo bien, y solo anda. Entonces, si no hubiese sido por ella, yo creo que nunca jamás hubiese hecho algo así. Me fui al baño de A&W porque nos fuimos a comer hamburguesas en A&W. Me viré las pestañas con las uñas y el gloss que tenía me lo puse en las pestañas. O sea, imagínense el gloss, o sea, ponerte como algo tan pegajoso en las pestañas. Y dije, bueno, ya. Me peiné las cejas con el mismo gloss. Me hice un moño para que no se vea el cabello mal y sucio. Le dije, no puedo ir porque el Uber costaba $25, o sea, estaba carísimo. Y me dijo, no te preocupes, yo te lo pago. Entonces dije, ok. Creo que nunca me había pasado que iba a hacer algo sin esfuerzo y también que no estaba intentando impresionar a nadie. O sea, dije, si no le gustó así, pues ni modo, o sea, es su problema, porque a fin de cuentas me podría estar peor. Creo que esa fue la razón por la que cuando nos conocimos hicimos un clic muy denso, porque él estaba viendo que yo no estaba intentando impresionar y fue la persona clave para que yo suba mucho mis expectativas, porque en verdad que fue algo muy denso. Y es una persona que sí me marcó mucho, tanto que les estoy hablando en este podcast, más que de él es de la situación, porque jamás en mi vida me había tocado ir a una cita en donde ni siquiera me baño, ni siquiera me peino, o sea, ni traigo bra, ni desodorante, ni nada. Y aún así, esa persona se fija mucho como en quién eres, qué haces, qué te gusta. Él me dijo que una de las cosas que más le gustó era justamente esta como, que es no impresionar, o sea, simplemente ser tú. Entender que muchas veces la gente sí se queda con esa primera impresión de, ok, ella es así, y me encanta que te lo demuestre así, porque al final cuando tú estás conociendo a alguien a veces se siente tan forzado y a veces estás intentando encajar en todo lo que esa persona quiere, y yo no como así, y yo no me visto así, y esa música no me gusta. Y cuando estás empezando a conocer a alguien, creo que lo más importante es justo eso, no tratar de impresionar, ser tú, y con el tiempo irlo manejando. Entonces fue la única persona que hasta el momento he salido más tiempo, o sea, más de una semana, desde que terminé mi última relación, y eso ya fue hace 3 años. Entonces sí ha sido una situación que obviamente a mí me pone como en esta perspectiva. Muchas veces cuando estamos conociendo a alguien hay ese miedo de, ¿y si no le gusto? ¿Y si no le parezco guapa o guapo? ¿Y si no le parezco suficiente? En ese momento yo a él no intenté gustarle, pero a él me gustaba muchísimo. Entonces creo que es un balance perfecto y es un ejemplo que quiero ponerles en perspectiva, porque hoy les quiero compartir 3 herramientas para que cuando ustedes empiecen a salir con alguien sepan si fluye o no. La pregunta con la que tienes que empezar cuando estás empezando con alguien es, ¿estoy siendo yo? ¿Estoy intentando gustarle? ¿Estoy forzando algo? ¿Me siento tensa? Pregúntate todas esas cosas, porque siento que eso es lo más importante cuando estás empezando a conocer a alguien, y de esa forma tú también puedes saber si es que va bien o no. Cuando yo estuve en esta cita, que fue súper inesperada y que fue una de las mejores que he tenido en mi vida, literalmente fui a su casa y hablamos como 4 horas. Él estaba cuidando 2 perros gigantescos y yo no estaba en ese mood también de que los perros me laman y todo, pero ellos se me acercaban y yo estaba llena de pelos y babeando y todo. O sea, fue muy, muy denso. Y la pregunta que me hacía era, ¿qué quiero experimentar hoy? ¿Estoy conectando realmente con el placer como me lo había dicho mi amiga? ¿O realmente solo quiero conocer a alguien y hablar y ver qué sale de esto? ¿O quiero una relación? Creo que es importantísimo preguntarte qué es lo que quieres experimentar para poder entender si quieres conectar, divertirte, explorar, y desde ahí partir con algo muchísimo más claro. Cuando una situación
te tenga pensando mucho, stop, o sea, párala. No creo que es saludable que una situación te tenga pensando demasiado, overthinking. Yo conozco muchas amigas que cuando empiezan a salir con alguien ya empiezan a pensar de que, ¿y si es que no le gustó y no me contesta en 5 horas? ¿Será que ya se arrepintió? ¿O será que está, no sé, hablando con alguien más? Le veo en línea, no me contesta. Su última vez fue hace 3 horas. O sea, ese tipo de cosas creo que son súper dañinas y tienes que pararlo. Y eso ya, de por sí ya te está poniendo en un estado de tensión y de ansiedad y de preocupación, y no se tiene que sentir así. Entonces, o no tienes la confianza en esta persona, o hay un montón de cosas que tú tienes que trabajar como persona para evitar que esto te haga sentir de esa forma. Porque cuando estás saliendo con alguien, el objetivo es que disfrutes, no es que te mantengas de esta forma tan estresada, tan ansiosa. Y eso es algo que tienes que sí o sí entender. Cuando tú estás comenzando a conocer a alguien, tienes que conectarte con el placer y dejar que fluya. Porque de lo contrario, sí te va a causar ansiedad y probablemente termine bastante mal. La segunda regla es la del 60%. Y es que cuando tú estás conociendo a alguien, entrégale tu 60%. Solo el 60%. Obviamente le damos un poco más del 50% porque de cierta manera, si es una persona importante, puede llegar a ser parte de tus prioridades. No la única, pero parte de ella sí. Pero ese otro 40% se queda para ti, para tus hobbies, para tu tiempo, para las cosas que tú quieras hacer, tus pensamientos, tu energía se queda para ti. Creo que es importantísimo mantener ese 40% súper claro, porque te permite observar desde afuera cómo es la relación y cómo es la dinámica entre ustedes. No hay ni sobreesfuerzo ni cero interés. Solamente sé tú, como si estuvieras conociendo a un amigo, como si estuvieras entendiéndote con alguien totalmente nuevo al que no le das 100% tu tiempo, ni tampoco tu energía, ni tus pensamientos, y que tú también tienes tiempo y energía para hacer tus cosas. Creo que eso es lo más importante. Cuando yo empecé a conocer a mi ex, recuerdo que el primer año que empezamos a salir, porque estuvimos como de novios 3 años y luego, bueno, pasaron cosas y ya saben, es a veces muy difícil como solo dejar de verlo y ya. Ese primer año me acuerdo que yo ponía todo mi tiempo, toda mi energía, todo en él. Tenía tiempo libre, lo iba a ver a él. Tenía ganas de hacer algo, le preguntaba a él. Tenía una invitación, me iba con él. Si es que él me invitaba a algo, cancelaba todo lo demás. Y eso es demasiado, demasiado peligroso porque te aleja y te despega de tu propia autonomía. Y tu autonomía es una de las cosas que nunca jamás tienes que perder cuando estás empezando a salir con alguien. Y muchas veces esa autonomía sí se empieza a perder cuando en la primera cita pones una canción y dices, ¿y qué tal si no le gusta? Mejor quito y pongo algo que a él le guste. Está bien que pongas una canción tuya y si no le gusta, pues no pasa nada, porque al final de eso se trata, de entender qué le gusta a esta persona, qué no le gusta. Me acuerdo que cuando yo estaba conociendo a esta persona, él me empezó a preguntar que qué películas me gustaban y yo le dije una que él me dijo como que esa película es pésima, o sea, malísima. Y le dije, ni modo, esa es mi película favorita, me encanta. Y ese tipo de actitud es la que me he dado cuenta que te permite mantener tu autonomía y que al mismo tiempo te hace ver atractiva porque tienes una opinión y tienes un criterio y tienes un gusto y la otra persona simplemente está complementando ese gusto, sea o no sea así. A él le gustaba mucho el rap. Yo no soy una persona que escucha para nada rap y le dije, y él me lo cantaba de una manera muy divertida y al final tengo un par de canciones que me recuerdan como a ese momento y dije, ok, bacán. Entonces ese tipo de cosas son las que tú tienes que mantener hacia ti independientemente de. Cuando yo estaba saliendo con mi ex, justo 1 año y medio después, más o menos, yo era vegetariana en ese tiempo. Ir a su casa era muy difícil porque sí o sí había carne. Y eventualmente con el tiempo empecé a ceder y creo que esos son temas que también hablaban mucho de este 100% que yo estaba entregando en esta relación, que ahora me pongo a pensar y digo, podía haberlo negociado más, al final era un valor importante para mí y cedí. Entonces, no está mal ceder, creo que hay muchas situaciones en las que sí hay que ceder, en las que es preferible para no complicar tanto la situación, pero trata de que el ceder no se vaya en contra de tus valores o de tu coherencia como persona poco a poco. Música, hábitos, formas de vestir, qué comer, ese tipo de cosas son tuyas y al final una persona solo viene a complementarlas
o a negociarlas, pero no a arrancártelas, ni a discutírtelas, ni a cuestionártelas. Y la última herramienta que les quiero compartir hoy es: no se pregunten, ¿le gusto? ¿O será que soy suficiente para él? Creo que esa pregunta nace mucho desde la emoción y nace también mucho del querer ser reconocido o reconocida dentro de la relación. Más bien pregúntate si son compatibles. Si ves a largo plazo algo sostenible dentro de esta relación, así sea casual. En esta ocasión, de esta persona que le estoy hablando, es alguien casual. Es alguien que vi y después de un mes no volví a ver y probablemente nunca más la vuelvo a ver en mi vida. Pero sí me preguntaba si éramos compatibles y si es que lo veía como bien para poder salir todo ese mes que estuvimos juntos, porque luego él se tuvo que ir. Una de las cosas más importantes que me pregunté era justamente esta sostenibilidad dentro de esta relación casual. Que yo decía, ¿es sostenible? O sea, ¿qué es lo que él y yo tenemos en común y podemos tener en compatibilidad para seguir saliendo? Visión de vida, hábitos, hobbies, comunicación, valores. Tengo aquí como una lista muy buena de un montón de cosas que yo pienso y digo, estas son cosas que necesito que sean compatibles. Yo no puedo estar con una persona, por ejemplo, no puedo salir ni siquiera casualmente con una persona que le encante dormir hasta las 3 de la tarde. Eso es un hábito. Necesito que la persona se levante igual que yo, no a la misma hora, pero en la mañana, y que tenga las mismas ganas de aprovechar el día que yo. O necesito estar con una persona que se comunique, que me diga, ¿sabes qué? Voy a estar ocupado, no puedo, en lugar de plantarme, por ejemplo. Una persona que tenga una visión de vida parecida, y por esa razón también no continué con esta relación casual, porque aunque me enseñó muchas cosas, también me hizo ver cosas que yo decía, probablemente no va por aquí, no tenemos la misma visión de vida, no tenemos las mismas ganas de proyectos y de cosas. Entonces creo que eso es muy importante, que en lugar de estarte preguntando si le gustas o si eres suficiente, olvídate de esa pregunta. Solo pregúntate si son compatibles y qué esa persona te puede dar a ti y tú qué le puedes aportar a esa persona. Creo que esta relación cortísima de un mes me enseñó, fueron tantas cosas que en verdad yo nunca jamás me había sentido de esa manera, y creo que él también se daba cuenta, porque muchas cosas de las que él hacía yo me sorprendía. Son cosas que ni siquiera se me hubiesen ocurrido preguntar. Y eso es algo que se me quedó mucho al estar saliendo con alguien. Hay muchas cosas que te van a dar que ni siquiera a ti se te ocurren preguntar o pedir. Y ahí es donde justamente te hacen sentir cómoda, tranquila, o no exiges. Simplemente te llega, lo recibes. Y no fue un fracaso, sino una brújula para yo poder entender qué es lo que estoy buscando, qué es lo que no estoy buscando. Y creo que le agradezco demasiado también como ese tiempo que él me otorgó de su vida y todas las cosas que poco a poco igual he ido como aprendiendo a partir de eso. Esa persona me recordó que cuando dejamos de intentar impresionar, empezamos a conectar de verdad, porque me di cuenta de que no necesito tener todo bajo control para que salga bien. Y estas son las palabras que me digo a mí misma. Bueno, ahora te las quiero compartir a ti. Y es que si hoy estás saliendo con alguien, sanando algo o extrañando a alguien, recuerda que es solo cuestión de ser tú misma. No aceleres nada, no sobrepienses nada, no presiones nada. No necesitas estar al 100% para merecer un buen trato, una buena cita o un buen amor. Tu 60% con honestidad vale más que el 100% que finges para intentarlo. Cuando no intentas impresionar, aparece gente que te mira tal cual como eres, y esa es una forma importantísima de paz. No necesitas ser o estar perfecta para vivir algo bonito. Solo necesitas estar lista o listo para recibirlo, sea cual sea la forma, la relación o lo que sea, whatever, lo que sea. Lo que es para ti no necesita que actúes. Sí viví la otra parte, como les conté. Estuve en una relación en la que al inicio yo cambié un montón de cosas para que funcione y le metí un montón de esfuerzo para que funcione, y me adapté mucho para encajar en muchos aspectos. Y aunque encajé y estuve ahí por años, luego surgían más cosas y más cosas que con el tiempo dejé de aceptar. Y me tomó tiempo salir, pero en este caso
no se queda la persona, pero me muestra este lado nuevo. Y eso para mí no tiene precio, porque al final son experiencias que como personas forman nuestro filtro. Y eso es algo que todos tenemos. Tenemos un filtro triangular hacia abajo, en donde mientras más conozcas, más pequeño es como la probabilidad de que encuentres esto que quieres. Así que eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Gracias por escuchar este té pasajero. Estoy demasiado feliz de poder compartir mis vivencias con ustedes y estas pequeñas lecciones y reflexiones que me han dejado mis vivencias, que al final no lo puedo contar tan fácilmente en redes sociales porque sí se necesita de un formato un poco más elaborado. Y ya, llegué a mi cita como si me fuera a ir al Oxxo, literal, sin bañarme, con un moño, sin lavarme el pelo, despeinada, sin bra, sin $1 aparte, o sea, no tenía ni un centavo. Y aún así conectamos y la pasé genial. Les quiero dejar con eso. Espero que les sirva un montón todo esto que les he compartido el día de hoy. Voy a estar subiendo mis episodios en YouTube y Spotify al momento. Y nada, nos vemos en el siguiente. Córtale.